Hola amigas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a tejer una chaquetita o chambrita para bebé de 1 a 2 años aproximadamente. Vamos a utilizar una lana muy suavecita, ideal para bebé de 3 milímetros de grosor, en color blanco y rosado. También estaremos usando agujas de tejer en número 3, tijeras, aguja lanera y botones. Vamos a comenzar por el lado del cuello. Para ello hemos montado 84 puntos. Aseguramos con un nudo nuestros puntos. Ahora comenzamos. Nuestro primer punto siempre pasamos sin tejer. Y tejemos punto revés toda la fila. La parte del cuello vamos a tejer en punto musgo. Es un punto que se teje por ambos lados del tejido punto derecho. También puede ser solo punto revés. Nosotras vamos a tejer por ambos lados del tejido solo punto revés. Tejemos hasta el final de fila punto revés. Una vez lista nuestra fila, volteamos tejido y el primer punto pasamos sin tejer. Y los siguientes puntos continuamos tejiendo punto revés. Hasta el final de fila vamos a tejer punto revés. Aquí ya tenemos lista la fila. Volteamos tejido. El primer punto siempre pasamos sin tejer. Y continuamos tejiendo punto revés. Continuamos tejiendo punto revés hasta tener 4 filas. Así va quedando nuestro punto musgo en la parte del cuello. Aquí ya tenemos listas las 4 filas y así va quedando esta parte. Vamos a tomar 6 puntos para el borde del saquito. Tejemos estos 3 puntos y vamos a hacer un ojalito. El primer punto pasamos sin tejer y tejemos punto revés. Tenemos 3 puntos, ahora hacemos una lazada y tejemos 2 puntos juntos al revés. Y continuamos tejiendo punto revés en cada uno de los puntos. Y como vemos, así se va formando nuestro ojalito. Para las niñas el ojal va en el lado derecho y los botones a la izquierda. Si ustedes están haciendo para un niño, el ojal deben de hacer al lado izquierdo. En mi caso es para una niña. Y continuamos tejiendo punto revés hasta el final de fila. Aquí hemos tejido 6 puntos antes para mostrarles cómo harían el saquito si fuera para un niño. Este primer punto tejemos al revés y tejemos 2 puntos juntos y hacemos una lazada y tejemos punto revés los 3 últimos puntos. Bueno, como yo estoy haciendo para una niña, vamos a deshacer esta parte. Y terminamos con punto revés. El último punto siempre tejemos punto revés. Volteamos tejido y continuamos tejiendo punto revés. Tejemos toda la fila punto revés. Vamos a tejer hasta esta lazada. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora este punto continuamos tejiendo punto revés. Y también este punto tejemos punto revés. Y terminamos con punto revés. Y tenemos formado nuestro ojalito. Y vamos a continuar tejiendo 2 filas más en punto revés. Aquí ya tenemos lista esta parte. Este lado es el lado derecho de nuestro tejido y este lado es el revés de nuestro tejido. Vamos a comenzar haciendo diseño por el lado derecho de nuestro tejido. Aquí ya tenemos 8 filas y tenemos 84 puntos. Y hemos separado 6 puntos para el borde de nuestro saquito. También tenemos el punto medio
y por este lado también hemos separado 6 puntos para el borde. La parte del borde vamos a continuar tejiendo punto musgo. El primer punto siempre pasamos sin tejer y tejemos punto revés. Pasamos marcador, vamos a tejer punto derecho. Ya no tejemos punto revés como lo veníamos haciendo. Vamos a tejer 5 puntos derecho. Tenemos 5 puntos al derecho. Ahora comenzamos con el diseño. Para esto hacemos una lazada, tejemos un punto derecho y hacemos otra lazada. Y así tenemos 2 lazadas. Y continuamos tejiendo 10 puntos al derecho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 puntos al derecho. Ahora hacemos una lazada y tejemos punto derecho. Hacemos otra lazada y tejemos punto derecho. Y así tenemos otras 2 lazadas. Siempre contamos el primer punto y continuamos tejiendo 10 puntos al derecho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 puntos al derecho. Ahora otra vez hacemos lazada, punto derecho, lazada, punto derecho. Y tenemos 2 lazadas. Acá tenemos 8 puntos hasta la mitad. Y hacemos otros 8 puntos más al otro lado. En total tejemos 16 puntos al derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos 16 puntos al derecho. Ahora hacemos una lazada, punto derecho y otra lazada. Y tejemos 10 puntos al derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 puntos desde aquí. Ahora continuamos. Una lazada, un punto derecho y otra lazada. Y tejemos 10 puntos derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos 10 puntos después de la lazada. Ahora hacemos lazada, punto derecho y otra lazada. Y tejemos 5 puntos derecho. 2, 3, 4, 5. Pasamos marcador y los 6 últimos puntos tejemos punto revés. Estos 6 puntos son para el borde de nuestro saquito. Como vemos, en esta fila hicimos aumentos. Las lazadas son los aumentos. Hicimos 12 aumentos y tenemos 96 puntos en toda esta fila. Volteamos tejido. Ahora estando el tejido al revés, vamos a tejer todos los puntos al revés. Estos 6 puntos corresponden al borde de nuestro saquito. Tejemos al revés. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto revés. Por toda la fila solo tejemos punto revés. Las lazadas que hicimos igual vamos a tejer punto revés. Así continuamos tejiendo por toda esta fila punto revés hasta el final de fila. Una vez lista, ahora volteamos tejido y los 6 primeros puntos corresponde al borde del saquito, tejemos punto revés. Pasamos marcador. Ahora vamos a continuar con el diseño. Para eso vamos a tejer hasta 2 puntos antes de llegar al calado.
Ahora volteamos estos 2 puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tejemos por este lado. Hacemos una lazada y tejemos 3 puntos derecho. Hacemos otra lazada. Ahora tejemos estos 2 puntos juntos al derecho. Y aquí tenemos otros 2 calados. Y así se va formando nuestro diseño. Como vemos en esta fila no estamos haciendo aumentos. Ahora tejemos punto derecho. Tejemos 2 puntos antes de llegar al siguiente calado. Tenemos 7 puntos derecho. Ahora hacemos lo mismo que el diseño anterior. Volteamos estos 2 puntos y tejemos por este lado. Aquí hemos mermado un punto. Entonces con la lazada recuperamos el punto. Y tejemos 3 puntos al derecho. Hacemos una lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y así tenemos nuestro segundo diseño. Ahora continuamos con el tercer diseño. Para eso tejemos 2 puntos antes de llegar al calado. Tejemos punto derecho. Ahora volteamos estos 2 puntos y tejemos por este lado los 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada y tejemos 3 puntos al derecho. Hacemos otra lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y así tenemos nuestro tercer diseño. Así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia por toda esta fila. Aquí ya tenemos lista esta fila. Como vemos, ya tenemos los 2 calados. Hemos hecho lo mismo en cada diseño. Ahora continuamos. Volteamos tejido y los 6 primeros puntos de borde tejemos siempre igual punto revés. Y continuamos tejiendo punto revés por todo este lado de nuestro tejido. Y aquí en el calado igual tejemos punto revés. Este calado igual tejemos punto revés. Y así continuamos tejiendo punto revés por toda la fila. Aquí ya estamos en la siguiente fila. Ahora en esta fila vamos a hacer aumentos en cada diseño. En la primera fila hicimos aumentos en el calado. En la fila del segundo calado no hicimos aumentos. Ahora en esta fila sí haremos aumentos. Estos 2 puntos es para hacer el calado. Y aquí tenemos solo 2 puntos. Vamos a hacer aumento en este punto de aquí. Tejemos punto derecho y en este punto hacemos un aumento. Este es nuestro aumento y tejemos un punto derecho. Ahora volteamos estos 2 puntos y por este lado tejemos los 2 puntos juntos al derecho. Hacemos lazada y ahora tejemos 5 puntos al derecho. Hacemos otra lazada y estos 2 puntos juntos tejemos al derecho. Tejemos un punto más, tenemos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un aumento. Tenemos 2 puntos y hemos hecho un aumento. Ahora por este lado hacemos igual. Estos 2 puntos se tejen juntos y este punto más. Y en este cuarto punto vamos a hacer un aumento. Tejemos un punto más. Ahora vamos a voltear estos 2 puntos y tejemos por este lado los 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada y tejemos 5 puntos derecho. Hacemos una lazada y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tejemos un punto más y hacemos un aumento.
Ahora por este lado hacemos igual. Estos dos puntos tejemos juntos y un punto más. Y en este cuarto punto hacemos un aumento. Y tenemos dos aumentos en esta parte. Tejemos un punto derecho y estos dos puntos volteamos y tejemos los dos puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada y tejemos 5 puntos al derecho. Hacemos una lazada y tejemos estos dos puntos juntos. Tejemos un punto más y hacemos un aumento. Y tenemos un aumento. Ahora en esta parte tenemos más puntos que en los diseños anteriores. Igual siempre nos fijamos por este lado. Entonces estos 6 puntos tejemos al derecho sin hacer aumentos. Aquí tenemos 4 puntos y en este punto hacemos el aumento. Tejemos un punto más y estos dos puntos tejemos juntos. Hacemos una lazada y tejemos 5 puntos al derecho. Hacemos una lazada y estos dos puntos tejemos juntos. Así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia por toda esta fila. Ahora aquí hacemos nuestro último aumento en esta fila. Pasamos marcador y tejemos nuestro borde en punto revés. Volteamos tejido y continuamos con la siguiente fila. Tejemos el borde en punto revés. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto revés por todo este lado de nuestro tejido. Vamos a tejer todos los puntos al revés sin hacer aumentos ni nada. Solo tejemos punto revés. Incluido el borde, tejemos punto revés. Aquí ya tenemos lista la fila. Volteamos tejido, tejemos el borde en punto revés. Pasamos marcador. Ahora ya tenemos 3 calados en esta parte. Hemos terminado nuestro diseño completo. Ahora en esta fila solo vamos a tejer punto derecho por toda la fila. En esta fila no vamos a hacer calado ni nada, solo tejemos punto derecho. Así continuamos tejiendo por toda esta fila punto derecho. La siguiente fila, en el revés del tejido, vamos a tejer solo punto revés por toda la fila. Aquí ya tenemos listas las dos filas. Como vemos, también hemos cambiado a una aguja circular para que se pueda ver mejor nuestro tejido. Ustedes pueden seguir con los dos palitos si no tienen la aguja circular. Continuamos tejiendo el borde en punto revés. Pasamos marcador. Ahora en esta fila vamos a volver a comenzar nuestro diseño. Los dos calados de aquí vamos a hacer en este punto. Como recordamos, en la fila del primer calado y en la fila del tercer calado hemos hecho aumentos, lo que quiere decir que estamos haciendo aumentos cada 4 filas. Ahora vamos a volver a hacer igual en esta fila, vamos a comenzar con aumentos. Ahora para el aumento nos vamos a guiar de este punto. Contamos 1, 2, 3 puntos más. Tejemos este punto y ahí hacemos aumento. Y tenemos un aumento. Ahora para el diseño nos guiamos de este punto. Aquí va a ir la lazada y estos dos puntos más que son parte del diseño. Entonces tejemos estos 3 puntos más. Ahora comenzamos con el diseño. Volteamos estos 2 puntos y tejemos los 2 puntos juntos. Hacemos una lazada, tejemos un punto derecho y hacemos otra lazada. Y estos 2 puntos tejemos juntos. Y tenemos los 2 calados de nuestro diseño. Ahora para hacer el aumento nos guiamos de este punto.
tejemos este punto más y de ahí en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Ahora por este lado igual hacemos en el tercer punto, tejemos 2 puntos más y hacemos un aumento. Y tenemos los 2 aumentos en esta parte de aquí. Ahora para el siguiente diseño igual nos guiamos de este punto. Contamos 2 puntos más y tejemos estos 3 puntos. Ahora volteamos estos 2 puntos y tejemos los 2 puntos juntos. Hacemos una lazada, tejemos un punto derecho y hacemos otra lazada. Y estos 2 puntos tejemos juntos. Y tenemos los 2 calados del diseño. Ahora igual para el siguiente aumento nos guiamos siempre de este punto. Tejemos este punto más y en el tercer punto hacemos aumento. Igual por este lado contamos 3 puntos y ahí hacemos aumento. Tejemos 2 puntos más y hacemos un aumento. Y continuamos tejiendo este punto más y comenzamos con el diseño. Volteamos estos 2 puntos y tejemos los 2 puntos juntos. Hacemos una lazada, tejemos un punto derecho y hacemos otra lazada. Y estos 2 puntos tejemos juntos. Tejemos este punto más. Ahora en el tercer punto hacemos un aumento. Ahora esta parte es más largo. Igual nos guiamos de este punto y en el tercer punto de aquí hacemos un aumento. Y tejemos 8 puntos. Tejemos estos 8 puntos, punto derecho. Y aquí tenemos 3 puntos. Tejemos un aumento y continuamos tejiendo 3 puntos más. Ahora aquí nos guiamos siempre de este punto. Volteamos estos 2 puntos y tejemos los 2 puntos juntos. Hacemos una lazada y tejemos un punto. Y hacemos otra lazada y tejemos 2 puntos juntos. Así continuamos con nuestro tejido. Hacemos 2 aumentos en cada una de estas partes. Siempre tejemos igual que los diseños anteriores. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos tejido también la fila del revés. Solo hemos tejido punto revés. Como vemos, ya tenemos listos nuestros 2 calados del diseño y también tenemos los aumentos. Y en esta fila más 12 aumentos tenemos 120 puntos. Ahora continuamos con nuestro diseño. En esta fila no vamos a hacer aumentos, solo vamos a hacer los calados del diseño. Y continuamos tejiendo punto derecho. Tejemos hasta 2 puntos antes de llegar al calado. Ahora volteamos estos 2 puntos y tejemos los 2 puntos juntos. Y hacemos una lazada y tejemos 3 puntos al derecho y hacemos otra lazada. Y estos 2 puntos tejemos juntos. Igual acá tejemos 2 puntos antes de llegar al calado. Así continuamos tejiendo toda la fila. Hacemos la misma secuencia en la parte del diseño. Es más fácil esta fila. Solo nos guiaremos en el calado. Aquí ya tenemos lista esta parte y tenemos 2 filas de calados de nuestro diseño. Y continuamos. En esta fila vamos a hacer aumentos. Ahora nos guiamos de este calado. En el cuarto punto de este lado hacemos el aumento. Tejemos estos 2 puntos y hacemos aumento. Y tenemos un aumento. Tejemos un punto y volteamos estos 2 puntos y tejemos los 2 puntos juntos. Hacemos una lazada, tejemos 5 puntos derecho.
Hacemos otra lazada y estos 2 puntos tejemos juntos. Hacemos un punto más y en el tercer punto hacemos un aumento. Ahora en el tercer punto antes del calado hacemos otro aumento. Entonces tejemos 4 puntos más al derecho. Hacemos un aumento, tejemos un punto más y volteamos estos 2 puntos juntos y tejemos los 2 puntos juntos al derecho. Hacemos una lazada y tejemos 5 puntos al derecho. Y hacemos otra lazada. Y estos 2 puntos tejemos juntos. Tejemos un punto más y en el tercer punto hacemos un aumento. Así continuamos con los aumentos. Aquí también hacemos otro aumento. Hemos hecho aumentos en esta primera fila de calado. Y también vamos a hacer en la tercera fila de calado. Así vamos a continuar tejiendo de la misma manera 2 diseños más. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos hecho 4 diseños y también hemos continuado haciendo aumentos. Y en esta fila tenemos 180 puntos. Como vemos, también hicimos un ojalito más. Hicimos a los 7 centímetros el segundo ojal. Ahora continuamos. Vamos a tejer el borde de nuestro tejido. Tejemos punto revés, pasamos marcador y tejemos 6 puntos al derecho. Y en el séptimo punto hacemos un aumento. Ahora continuamos, tejemos 13 puntos en el 14 punto, hacemos un aumento. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el punto 14 hacemos un aumento. Así continuamos, en el 14 punto hacemos otro aumento. Así vamos a continuar tejiendo toda esta fila. Cada 14 puntos hacemos un aumento. En esta fila vamos a tener 12 aumentos más. Terminando la fila tejemos 3 carreras más y en la cuarta carrera hacemos otra fila de aumentos. Ya será cada 15 puntos un aumento. Nos vemos en la parte 2 del video y no se olviden de seguirnos.